La idea es contarles, hacer un breve repaso de lo que es prevención de fuga de datos. Acá tenemos el concepto de lo que sería una fuga de información. Tenemos tres tipos de ataque. Por ejemplo, los cibercriminales, este es el grupo 1. Estos tipos de ataques los podemos segmentar de hackers que el objetivo de estos ataques es meramente hacerse de información para después comercializarla y hacerse de dinero. Estos ataques pueden ser individuales o pueden ser en conjunto, entonces pueden vulnerar la seguridad de nuestro perímetro, acceder y qué información pueden obtener. En primera medida lo que pueden encontrar es lo que los empleados leales, que hablábamos al principio, dejan en sitios no seguros para tratar o para hacer el trabajo más eficiente. Se hacen distintas copias en distintos lugares o en su propia estación de trabajo. Entonces, estos atacantes lo primero que intentan acceder es a estos sitios que son de fácil acceso y no están protegidos. Acá nos encontramos con los activistas, grupos que intentan hacer campañas y vulnerar la seguridad de distintas compañías, y en el momento que ejecutan ese ataque, las compañías quedan vulnerables a los ataques del primer grupo. El tercer grupo son los estados o los gobiernos que atacan. O sea, hay gobiernos que compran software para poder monitorear la información de la población. Entonces, para resumir y agrupar estos tipos de ataques, tenemos los criminales, estos hackers que solamente lo hacen por dinero. Después tenemos el segundo grupo, que son los hacktivistas, estos que los hacen en modo de protesta, como Anonymous. Y después tenemos los estados, para espiar prácticamente a los ciudadanos. Nosotros podemos llegar a tener un firewall bien configurado, podemos llegar a tener controles de seguridad bien configurados, pero ese firewall y esos controles no están haciendo referencia a los puntos principales que nosotros queremos atacar. O sea, queremos atacar a la prevención de fuga de información. Entonces, si bien hacen muy bien su trabajo, pero no abordan los puntos fundamentales que estamos haciendo referencia en cuanto a pérdida de información. Y por ejemplo, no nos indica dónde está esta información sensible. Por ejemplo, no me permite descubrir si el empleado leal está enviando información sensible a través del correo electrónico. Entonces, uno de los primeros pilares de una solución de DLP me debe permitir descubrir. El segundo punto es quién y cómo. O sea, quiénes dentro de una organización están utilizando información sensible y de qué forma. Si el flujo de información que previamente se ha detallado, si se está cumpliendo, si los empleados están llevando información por algún medio que no es el autorizado, a través de un pendrive, a través de un teléfono celular, etc. Entonces, la solución nos va a permitir monitorear. Y por último, nos va a permitir proteger, o sea, prevenir. Con la solución vamos a ver que vamos a poder detectar cuáles son los posibles focos de fuga de información, y con eso vamos a poder proteger para que esta información no se siga filtrando. NextVision, en conjunto con técnicos y en el banco hipotecario, realizamos una implementación de Data Loss Prevention, donde ahora vamos a analizar las distintas fases que se realizaron en esta implementación. Punto fundamental es saber que proteger, o sea, analizar en las distintas áreas cuál es la información sensible, quién es el dueño de esta información sensible, cuáles son los flujos reales de esta información, lo cual nos va a permitir realizar una matriz de clasificación. Y una vez que tenemos esa matriz de clasificación, podemos clasificar los documentos en
altamente clasificada, altamente confidencial, información restringida, información pública. Entonces, una vez que tenemos esa matriz, posteriormente vamos a ver cómo la podemos llegar a utilizar. El segundo punto de una fase es la definición de los módulos a implementar. Acá un conjunto de técnicos se van a sentar con los técnicos del banco, en este caso ya se realizó. Entonces se va a analizar los módulos que se requieren para implementar. Por ejemplo, si la información sensible detectamos que se está o se puede llegar a ir por correo electrónico, acá tenemos que definir qué módulo vamos a instalar para protección de correo electrónico. Si para nosotros la información sensible puede ser que se esté fugando por los endpoints, las estaciones de trabajo, las notebooks, entonces ahí tenemos que definir qué módulo vamos a instalar para proteger las estaciones de trabajo. Si nosotros detectamos que la información se puede fugar a través de correo personal, vía Gmail o Yahoo, lo que podemos hacer es implementar también módulos que me van a monitorear el tráfico web. Luego tenemos la instalación y la integración con los distintos sistemas. Entonces, si en el punto 2 definimos que vamos a tener que proteger la salida a través de tráfico de correo electrónico, lo que vamos a hacer es instalar, se llaman detection, el detection server que me va a monitorear el tráfico de correo electrónico. Posteriormente vamos a analizar, por ejemplo, si tuviéramos que instalar el detection server para análisis de tráfico web, se va a hacer la instalación. Después vamos a ver que nos permite integrar con distintos servidores de navegación web. También vamos a realizar el deployment en las estaciones de trabajo para que cada estación de trabajo esté protegido con un módulo de DLP. Entonces acá, en este paso, vamos a hacer la instalación y la integración con cada uno de los sistemas que queremos proteger. Posteriormente tomamos la clasificación de la información que realizamos en el primer paso, en el paso número 1, donde tuvimos entrevistas con los distintos departamentos. Entonces tomamos esa información y la aplicamos en la creación de políticas y procedimientos. O sea, acá en este punto es donde yo les voy a decir, bueno, para mí tal información es sensible, entonces tengo que crear una política, tengo que crear una regla y esa se va a aplicar al distinto, depende del tráfico que quiera monitorear, si es tráfico web, si es tráfico SMTP. Entonces una vez que creo las políticas, después a través de el Detection Server o el ENFOR, que incluye todas las políticas, las voy a aplicar y voy a analizar el tráfico. Y posteriormente necesito una administración de la herramienta. En el caso del banco hipotecario, NextVision puso un recurso donde este recurso administra la solución, analiza los incidentes, genera mejoras, constantemente se están modificando las políticas, porque por ejemplo, la información sensible también puede llegar a tener un tiempo de duración. Supongamos que estamos trabajando en alguna campaña en particular, entonces hasta que no se lanza esa campaña, la información puede ser altamente clasificada, o sea que no debe ser pública al resto de los empleados. Entonces ajusto las políticas para que no se fugue ese tipo de información, pero cuando llegó el día del lanzamiento de campaña, esa información que era sensible ahora pasa a ser pública. Entonces eso requiere de una administración adicional, donde el recurso que está administrando la solución de DLP tiene que modificar las políticas para que esa información que antes era sensible ahora pase a ser pública. La solución de DLP Symantec reúne estas condiciones. Somos por 8º año consecutivo líderes número 1 en el cuadrante de líderes de Gartner, y tenemos un deployment en distintas partes en el mundo, particularmente en Argentina, en Chile, que son las zonas que me toca trabajar, bastante fuerte de DLP, son bastante líderes en el mercado. No por nada, gran parte de la Fortune 100 nos han elegido como su solución de protección de fuga de información. Una de las pocas soluciones que existe en el mercado que puede tocar data almacenada en la nube. Sobre todo hoy en día, que es una realidad muy patente y muy latente dentro de nuestras empresas, donde en gran parte
de información confidencial las almacenamos en Google Drive, en Dropbox o cualquier tipo de solución ya más corporativa. ¿Cuál fue la necesidad del negocio y cuál fue el motor que impulsó este proyecto de DNP? Bien. Bueno, buenas tardes. Voy a responder con 2 o 3 ejes. ¿Sí? En principio, de cara al negocio, la primera problemática es el banco tomó una posición muy fuerte en lo que es compliance. Implementar DLP en conjunto con un montón de herramientas y estrategias de seguridad nos elevaba bastante el nivel, ¿sí? Tanto en normas nacionales como internacionales que están en el roadmap de la organización, con lo cual el compliance era algo que nos permitía ir por este lado. Quiero aclarar que nosotros teníamos un montón de herramientas que nos ayudaban a prevenir la fuga, pero ir por el lado del DLP nos posicionaba un puntito más arriba. Y era fundamental centralizar un poco todo lo que era fuga. Eso como eje principal del negocio. Después hay ejes secundarios que tienen que ver con el negocio. Por ejemplo, vimos la necesidad de entender qué procesos y cómo utilizaban la información. Hay un proyecto importante en el banco que apunta a hacer un poco más simples los procesos. Se habla mucho hoy de metodologías Lean y metodologías ágiles. Bueno, gran parte de ese proyecto requiere entender cómo fluyen las cosas y por un modelo de DLP también apalancaba el proyecto. Por otro lado, también teníamos necesidad de negocios que obviamente tienen que ver netamente con la estrategia y con la seguridad, no tan directamente con el negocio, sino decir, bueno, ¿qué pasa con nuestra información? ¿Qué puede estar pasando? ¿Dónde va? Esto también lo acompañaba un proyecto fuerte de nube, ¿sí? El banco está trabajando fuertemente con temas de nube, más allá que algunas regulaciones nacionales nos den ahí un campo chico para movernos, el banco no deja de tener ese foco, así que como estrategia de acá a varios años dijimos que tenemos que estar mejor preparados y el DLP también nos ayuda. Eso como parte de lo que es sobre negocio, ¿no? Después el tema de seguridad obviamente es una realidad, la fuga es una realidad, todo lo que se comentó respecto de malas intenciones, ataques externos y demás. Así que obviamente implementar la solución y darle una capa más a toda nuestra estrategia venía muy bien, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que ir a buscar la plata y apalancarlo sobre el negocio es la estrategia fundamental. Bien. Y una consulta, ¿por qué se eligió a Symantec como tecnología y a NextVision como partner integrador? Bien, voy por Symantec. Symantec, nosotros hicimos un análisis de mercado, obviamente como todo lo que compramos, y creo que la mayoría hace eso. La realidad también que ese análisis nos ayudó a hacer el análisis, ya tener otras plataformas de Symantec, ¿sí? Hace años que somos clientes. Eso nos daba cierta tranquilidad en cuanto a cómo podía reaccionar la corporación, el partner. Fue un punto importante. Luego obviamente el producto fue probado, se hizo una POC importante con los dos competidores principales, Symantec y su competencia. También nos cerró el producto, la verdad que cumplió con las expectativas. Y NextVision, bueno, básicamente es el Gold Partner, creo, ¿no? No sé cuál es la denominación, pero es el mejor partner que había en la Argentina y el que ganó el concurso. Nosotros también tercerizamos la administración, eso es importante, también es un punto de confianza. NextVision hace mucho trabajaba en el banco, junto con todos los otros productos, y poner una persona para administrar un producto de fuga de información requiere también que el partner sea alguien que responda con ese nivel.
Así que así se eligió. ¿Y cuál fue la duración del proyecto y si hubo algún impacto en la implementación? Acá vamos a separar un poquito el proyecto. Una de las capas que se nombró tiene que ver con la clasificación de la información. Ojo con eso. No sé si ponerlo dentro del proyecto es un tema que a esta altura gran parte de las organizaciones deberían estar bastante maduras. Nosotros transitamos mucho tiempo haciendo la clasificación. Cuando empieza el proyecto de DLP, NextVision nos ayuda a trabajar sobre esa clasificación que muchas veces, y fue el caso nuestro, está muy orientada al riesgo y al cumplimiento, y acá había que bajar tal vez un poquito más el nivel. Piensen que una regla de DLP está hablando de datos, ¿sí? de archivos, de datos. La clasificación a veces engloba nubes de información y no puntualmente de datos. Así que hubo que bajar un poquito más, eso llevó un tiempo, y después el proyecto de implementación en cuanto a software y hardware no superó los 6-7 meses. Bien. ¿Y cuáles fueron, si hubo resultados concretos? ¿Ya pudiste palpar algún resultado concreto a partir de la implementación? Sí, a ver, nosotros trabajamos primero internamente, digamos, no nos centramos en lo que podía fluir hacia el exterior. Queríamos conocer un poco el producto y compararlo contra lo que conocíamos de la realidad interna nos ayudaba un poco. Ahí empezamos a trabajar sobre procesos, porque el trabajar sobre procesos nos permitió entender si lo que el producto me decía o no me decía estaba bien. O sea, si yo conozco cómo fluye la información, pude comparar cómo el producto iba reaccionando, ¿sí? Y ahí empezar a detectar desvíos. Es muy cómico cuando los responsables de procesos no tienen la menor idea de dónde va su información. Detectar eso fue muy divertido. Fue un logro importante. El producto ya prácticamente estaba pago, porque no es menor la visualización que nos da. Es un valor muy agregado en seguridad. Tener visualización de lo que pasa es muy importante, y de cara al negocio decir, vos, ¿cómo es tu proceso? Sí, va de A, B, C, ¿y qué hace? J. No, J no está, sí está. Ah, sí está. Lo que pasa es que J es del 2003. Bueno, limpiar eso y verlo fue fabuloso. En cuanto a fuga, empezamos a trabajar con una problemática que a mí me tenía un poco nervioso, que eran los smartphones, ¿sí? El endpoint y el smartphone enchufado en el endpoint. No tanto las redes wireless, para eso teníamos otra tecnología que después creo que hay toda una serie de integración, pero el hecho de enchufar un smartphone a un endpoint o una notebook que se va a la casa del empleado era algo que me molestaba un poco. Bueno, ahí hubo mucha información que recuperamos. O sea, pudimos ver lo que pasaba. Hubo casos, básicamente gente que no se daba cuenta de lo que hacía, o sincronizaciones que desconocía el usuario, alguno que otro piola también, pero los menos. No voy a hablar mucho porque hay gente de auditoría del banco entre el público y después va en mi contra eso, ¿viste? Entonces, no digo todo. Ya tengo tiempo cumplido. Después otro valor importante, otro logro importante que logramos es el tema de las redes sociales, ¿sí? O sea, en el banco, gracias a Dios, vamos acumulando mucha tecnología, pero el tema de control de redes sociales, y esto no voy para el lado de nubes puntualmente, no hablo ni de Google Drive ni de ningún tipo de storage en la nube, sino redes sociales que permiten
algún intercambio de información masivo. Eso creo que también era algo que estaba bastante descontrolado en el banco, porque encima tenemos, no sé si decir la desgracia o la suerte de que es un banco que tiende al liberalismo, en ese sentido, que el banco pretende que el empleado tenga y use toda la tecnología disponible, y hacer seguridad sobre eso no es fácil, ¿sí? Sería más fácil decir nadie use ninguna red social y ponemos equipamiento para eso y nos salvamos todos, pero no. Hacer seguridad sobre un banco que pretende que el empleado trabaje, y es lindo, ¿no? Pero hay que hacer seguridad sobre use lo que quieran, hagan lo que quieran, traigan lo que quieran. Algunos temas de redes sociales eran complicados para trabajar sobre cómo se puede llegar a fugar la información. Ahí hubo descubrimientos también. No incidentes malintencionados, pero por lo menos nos ayuda a entrenar, ¿sí? Después los otros, también hubo algunos por ahí dando vuelta, no quiere decir que no pasa nada, hemos descubierto que pasan cosas. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Por favor. Ahora tenemos una serie de no sé cuántos minutos nos quedan para hacer Ninguno. algunas preguntas. Perdón. Si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Una sola palabra. ¿Con el teletrabajo cómo se maneja? Teletrabajo. Sí. Hace referencia a la estación de trabajo o a la notebook que utiliza el usuario final en su casa. Bueno, ahí la tecnología que utilizamos es un endpoint que se instala en forma local en la estación de trabajo. Ese endpoint lo que hace es monitorear toda la actividad que se ejecuta en la estación de trabajo o en la notebook. Entonces, cualquier cosa que se copia, se mueve, se ejecuta, o si el usuario toma un archivo, selecciona datos y los copia al portapapeles, ahí el incidente ya queda registrado. Si hay políticas de restricción, va a quedar en una cuarentena donde el usuario no va a poder acceder a esa información hasta que alguien lo autorice. Entonces eso va a quedar encriptado y va a quedar guardado y no va a poder ser accesible por el usuario. Cuando ese usuario se conecte vía VPN o se conecte a la LAN de la compañía, recién ahí se van a disparar las acciones que corresponden al macheo de esa política. Bien. También depende de la técnica que estén utilizando, ¿no? Nosotros tenemos VPN, o sea, es un túnel, con lo cual trabajar sobre el dato que va por el túnel y el endpoint ya es suficiente. Ya lo detecto. Vamos a eso. Buenas tardes. ¿Qué tal? Dos preguntas, por favor. La primera es si la solución permite tener más de un perfil de usuario. Es decir, si me permite, por ejemplo, la alta dirección o la gerencia general, permitirle determinada transferencia de archivos, por llamarlo de alguna forma, y al resto de la organización no. Y la segunda pregunta, si no entendí mal, cuando hablaste del proceso de implementación, hablaste de hardware y software. ¿Eso quiere decir que la herramienta viene con una appliance o es solamente software? La herramienta se integra con Active Directory, o sea que puedo tomar los grupos de Active Directory y segmentar las políticas hacia dónde las voy a aplicar. Puedo aplicar políticas globales a todo el mundo o puedo aplicar políticas segmentadas en usuarios de Active Directory. Entonces depende a dónde pertenezca, ahí puede cumplir o no cumplir. Perfecto. Puede ser más o menos restrictivo. Sí, también hay que tener en cuenta que es la regla la que analiza, entonces según la inteligencia que tenga la regla, eso se puede llegar a salvar, ¿sí? Por ejemplo, de dónde va, a dónde viene, de dónde viene, a dónde va, perdón. En función de esas preguntas puede llegar a haber información que fluya de un lugar a otro, un usuario a otro, que esté permitida y otra que no. La regla tiene mucha capacidad de desarrollo. Ok. Sí, las reglas, como decían, las podemos componer por distintas condiciones. Entonces puedo ir armando una política compleja que me permita ir agregando distintas condiciones hasta que obtengo el resultado esperado. Después, en cuanto a implementación, tengamos en cuenta que esto va montado sobre un Oracle, depende de la licencia de Oracle que tengamos o la que vayamos a adquirir.
hay algunas versiones que solamente soportan hardware físico y ahora últimamente liberaron una versión que soporta virtualización. Si bien es soportado, pero lo que no era soportado anteriormente era el soporte técnico. Si bien corría la herramienta, no era soportada técnicamente. Después, depende del módulo, se puede instalar en forma física o virtualizado. O sea, ambiente virtualizado es soportado. En sí, la herramienta no trae ningún appliance, sino que es software de instalación.